Luciana, a mí ya me figura que está transmitiendo. Y ya pueden comenzar. Bueno, vamos a dar comienzo entonces oficialmente al ciclo de charla que nos une. Bueno, primero agradecerles profundamente tanto a María Gracia como a Daniel Richard, decana y vicedecano, por la confianza que nos dio este equipo para organizar este ciclo de charlas. Un equipo que, bueno, ya saben que está Fernanda Zabalegui, Mariela Pérez Romo, Silvia Blandi, Tilita, Yurti, y que tomamos la decisión de ponerle este nombre, charla que nos une, porque entendíamos que en este momento tan complejo que estamos viviendo como sociedad a raíz de la pandemia, había que buscar cosas que realmente nos acerquen. Y esto no quiere decir que no reconozcamos los problemas que hay, que existen, porque lo he dicho más en una oportunidad, no todos nos ha tocado vivir de la misma manera esta situación de pandemia, pero entendemos que es importante algo que dijo Daniel Richard hoy cuando se presentó y saludó, reflexionar sobre lo que nos pasa. Y esto creo que la mejor manera de reflexionar es haciéndolo en forma colectiva. Por eso lo pusimos en forma de charla y no en una disertación, una exposición, sino que la idea justamente es descontracturar y que podamos conversar. Quienes hoy están en el panel, pero además todos los que se presentan por Zoom como para poder hacer preguntas o algún tipo de disparador para que esta conversación pueda ser más amena. Yo, en mi carácter de moderador, que si bien mis amigos me han pedido que también participe de la charla, quiero primero agradecerle profundamente a Marcelo Dobri y a Alejandro Nató, que hoy, cuando los convoqué, me dijeran inmediatamente que sí. Porque las dos son personas que aprecio y que admiro mucho. Marcelo es un profesor reconocido de la carrera de psicología, para los que no lo conocen, está en la cátedra de psicología institucional, es de Rosario, con vasta experiencia en el tema de las instituciones, y obviamente mi amigo Alejandro Nató lo encaro así, lo presento así porque él me pidió, cuando yo le dije, voy a leer tu extenso currículum, me dijo, no, decí que somos amigos, y con eso me basta. Alejandro, tengo una profunda admiración porque él, en el rol, cuando a mí me tocó estar como defensor del pueblo, pude acercarme más. Él fue el que hizo la ordenanza de Paraná de la creación de la Defensoría del Pueblo en el año 2001, y hemos trabajado muchas veces juntos en distintos conflictos públicos, y también en este momento, además de ser profesor, docente en la UBA, está a cargo de todo lo que es la Oficina de Conflictos Públicos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, y ha participado en un montón de conflictos a nivel internacional. Pero como la idea, le dije al principio, no es que yo venga a exponer nada, sino moderar este ciclo, le voy a dar la palabra a ellos. Primero, te la paso a vos, Alejandro, vamos a hacerlo así en forma descontracturada, como para que podamos hacer más amena esta charla. Gracias y bienvenido. Bueno, gracias. Gracias, enorme gracias Luis y a todas las autoridades de la universidad por permitirnos hacer esto aquí, ¿no? Creo que es un noble atrevimiento, y ese noble atrevimiento, esperemos, tanto con Marcelo como con vos, Luis, estar a la altura de las circunstancias. Lo que nos convoca aquí es un tema que duele, es un tema que duele porque tiene que ver con las desigualdades de la etapa. Y yo creo que había categorías que nosotros dábamos por sentado en la época prepandémica, con la cual pensábamos que no alcanzaban en esa época ya. Eran la incertidumbre, la complejidad, y ya en esa época habían quedado vetustas, había que pensar de nuevo lo nuevo y
Y estábamos en eso, estábamos todos tratando de decodificar con preguntas algún tipo de búsqueda de alguna certidumbre que no había. Y apareció la pandemia que profundizó no solo la sensación de vacío, sino también profundizó las lógicas de desigualdad con las cuales nos estábamos relacionando. Como sociedad nos estábamos relacionando. La ansiedad se fue generando cada vez mayor, la incertidumbre se potenció, lo complejo se terminó indescifrable, al punto tal de buscar nuevos parámetros de lugar como algo que fuera un rebrote, no ya como algo referencial, histórico, identitario, sino como un rebrote de ilusión, un rebrote de necesidad, de búsqueda de ser mejores, que era lo que nos planteábamos, ¿cómo saldremos de esto? Saldremos mejores, y bueno, y también una de las discusiones que estuvo en boga durante toda la primera etapa de la pandemia tenía que ver con cómo será el capitalismo, qué va a pasar con el capitalismo. ¿Seguirá con las mismas estructuras desde las cuales sigue reproduciendo lógicas de exclusión, sigue generando mayor concentración de la riqueza? Y esto que parece que es menor, indudablemente, cuando uno lo lleva al campo de las relaciones personales, de las relaciones económicas, de los vínculos, y hace que la lógica de la pandemia, que nos pone en sobrevivencia por la salud, nos ponga en sobrevivencia cada vez más, porque el capitalismo se estiró en la necesidad de no caerte del sistema. Entonces ya esto de las competencias que te imponía el neoliberalismo, donde se naturalizaba la desigualdad, genera mayor tipo de desazón, porque uno dice, bueno, si esa desigualdad que está profundizada y está naturalizada se estiró y es más profunda todavía a partir de lógicas de desvinculamiento de lo que podría llegar a ser una solidaridad global, uno dice, bueno, lo que nos queda es sostenernos desde donde podemos. ¿Y desde dónde podemos? O lo hacemos desde una rehumanización, o lo hacemos desde una base más solidaria, o lo hacemos en sí desde las lógicas que te impone el sistema. Si van a ser desde las lógicas que te impone el sistema, bueno, es con cómo se vino dando la época que era prepandémica. Vimos conflictos emblemáticos en la región. Vimos cómo Chile salió a las calles en nombre de las desigualdades profundas por cuestiones que tenían que ver con lo sanitario, con lo educativo, con cuestiones de hábitat, con cuestiones previsionales, y sin embargo ese pueblo fue reprimido en concepto de esto de la enemistad con la democracia deliberativa, porque había un concepto también que la democracia representativa se defendía a sí misma. Y ese concepto fue llevado por Trump también cuando salió del Capitolio con una Biblia en la mano, se posicionó en la calle y dijo, tenemos un enemigo, el afrodescendiente y los latinos que se levantan, levantísticos, son el enemigo. ¿Enemigo de quién? Enemigo de la lógica del poder que sostiene la democracia representativa. Y lo mismo hizo Duque en el poder. Entonces uno dice, ¿qué tipo de conexidad hay en los vínculos relacionales entre el poder político estructural de la democracia representativa con el pueblo que exige, que demanda, que plantea mayor participación y al mismo tiempo que plantea cuestiones que tienen que ver con sus necesidades a partir de la profundización de la desigualdad? Y a esto no puedo dejar de traerlo como tema, que para mí es un tema importante, que ciertos sectores del mundo, a partir de una expresión xenofóbica, a partir de una expresión nacionalista profunda, no del nacionalismo que puede llegar a ser edificante, como algún independentismo en algún lugar que crea que tiene derechos por historia, de ser quienes son, sino esto de apelar a los sentimientos más profundos nacionales, hace que muchos sectores populares se vuelquen atraídos desde lo emocional a esos discursos.
y a partir de allí también se están apropiando del sentido de la democracia. O sea, no solo asumen el poder, sino que se apropian del sentido de la democracia. Y le cambian el horizonte a la democracia. O sea, es como que te corren la orilla. ¿Vieron cuando el Paraná baja? Corre la orilla. Acá corre la orilla. Y esto de correr la orilla no es menor, porque me parece que hay un fallo que yo lo tomo como sintomático. Discúlpenme que voy a traer algo de mi base abogadil, pero hay un fallo que yo considero sintomático, que es de época también, que es un fallo que emitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y lo hizo en febrero del 2020, que dijo que las personas que entran en España a través de Melilla dejan de tener derechos. Es interesante que un Tribunal de Derechos Humanos decapite los derechos definitivamente a las personas, entendiendo que son personas que a partir de la irregularidad cometieron un acto que no tendrían que haber cometido y entonces perdieron todo tipo de derechos, cuando tendría que ser todo al revés, ¿no? Y casualmente tendría que ser al revés, que el Tribunal de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo de los Derechos Humanos de Europa, como es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, siga bregando por la dignidad de las personas, siga tutelando mecanismos de garantía y protección. Bueno, es todo lo contrario. Digo, esto que hizo como sensación de vacío, que vino para quedarse, que apeló a las emociones, sentimientos y la permeabilidad de las estructuras básicas sociales, y con esto se accede al poder desde la derecha, no hace otra cosa que cooptar también mecanismos políticos de acción política, como puede ser un tribunal. O sea, lo de Hungría y de Polonia llevado al tribunal es exactamente lo mismo. Ahora, no hay que irse tan lejos para ver Hungría y Polonia. Podemos ir a Brasil y encontramos a Bolsonaro también con una dinámica de relación y vínculo con la pandemia, en la cual mostró claramente, como lo hizo Boris Johnson en su momento, como lo hizo Donald Trump en su momento, que la pandemia era una cuestión menor, que lo importante era la economía. Y entonces, en esta lógica de la disyuntiva de la economía y la salud, nos pusieron a todos también en una situación de menor ciudadanía, porque nos sacaron del debate. El debate pasó a ser estrictamente político y la ciudadanía no tenía un lugar. Digo, no solo te reprimen cuando reclamás a partir de los nuevos clivajes que lógicamente la población tiene por estructuras miniaturizadas y cada vez más especializadas, que pueden ser las llamadas minorías en acción, minorías intensas, como se dice ahora, sino que aparte te excluyen del debate a partir de una lógica dicotómica en la cual la ciudadanía no está. No está, abiertamente no está. Entonces lo que planteo también es que aparece como una práctica, ya no la polarización sola de los unos contra los otros a partir de lo que el poder puede llegar a construir dinámicas de mayor poder. O sea, esto de tener un otro del otro lado de la frontera y nosotros de este lado nos puede dar, a partir de la existencia de un antagonismo, un mayor valor a nosotros porque tenemos un otro contra quien enfrentarnos. Y esto que sirve para poder acumular poder, cuando se traslada a la sociedad, se genera en lo social mayor tipo de lógicas de apartamiento, de lógicas de coexistencia más que de convivencia. O sea, cuando preguntamos lo que nos une, y aquí quiero poner un nexo entre lo que pasa con lo que tenemos, lo que nos une es la necesidad de buscar un destino a partir de nuevos conectores. Y ese destino a partir de nuevos conectores, yo creo que es lo que tenemos que ponernos como parte de la superación de la lógica dominante, que son las fastidiosas diferencias que tenemos entre lo social, entre el mundo social. Fastidiosas diferencias que fueron estimuladas, propiciadas del poder, pero que al mismo tiempo
también fueron propiciadas por las dinámicas de la economía, porque el consumismo y el individualismo nos lo trajo un concepto de neoliberalismo que nos impuso una forma de ser. Entonces, cuando nos preocupamos porque naturalizamos la desigualdad, cuando hay un otro que ya no es más un legítimo otro que está dentro de tu sistema, sino que es un otro que tiene una barrera de invisibilidad, iba a decir imbecilidad, de invisibilidad por el parte del que le pone la invisibilidad, ¿no? De invisibilidad, esa barrera de invisibilidad, de naturalización de tu forma de ser, de tu lugar donde estar, es más, no solo naturalizo, sino que pido que me lo saquen de encima, pido no toparme con el otro, pido más no lugares. Entonces, voy a cambiar el verbo. No, yo no pido. Lo que es cierto es que hay una cultura que se está centrando, que tiene que ver con principios de comunalidad, solidaridad, que antes formaban parte de lo que podría llegar a ser los conectores que nos unían, hoy en día están bombardeados, están asediados, y tenemos que buscar cómo recomponerlos. Yo creo que los que trabajamos en el campo de la gestión constructiva de conflictos sabemos claramente que la crisis de confianza que hay, que arrastra instituciones y que a su vez marca un tiempo donde se adviene una forma de vivir, una forma social, que tiene que ver con la crisis humanitaria de la pandemia, nos obliga a plantearnos a nosotros cómo hacemos para rehumanizar, cómo hacemos para encontrar esos conectores y cómo buscamos a partir de superar dinámicas de coexistencia para generar mayor robustez organizacional hacia la convivencia, para insertar e incidir en la cultura de la convivencia, para poder lograr superar también la sobrevivencia de época de la pandemia, donde es una especie de todos contra todos. Cuando Francia no le entrega los respiradores a Italia, te está marcando claramente que ya esos principios de integración se habían caído, pero cuando te dicen que te van a mandar la vacuna y después no te la mandan porque tienen que vacunar a los propios, también lógicamente están mostrando qué tipo de modelo con el cual estamos nosotros relacionados, con el mundo en el cual estamos relacionados. O sea, más allá de los discursos políticos, más allá del contenido del capitalismo que se ha estirado en la pandemia, no se retrajo, se estiró, más allá de las prácticas sociales de la democracia representativa que se enfrentaban en tensión y al mismo tiempo abiertamente enfrentamiento con la democracia deliberativa, y que no la acogía, no le daba un lugar, sino que todo lo contrario, la enfrentaba y al mismo tiempo la caracterizaba como enemiga. Y más allá que hay dinámicas relacionales desde el poder que le sirven al poder y que nos dividen cada vez más, creo que es un momento importante para que nosotros pensemos en cómo dar un debate alrededor de cuáles serían los conectores del futuro. Porque podemos pensar en situaciones de austeridad, podemos pensar en situaciones de lógicas contrafácticas para con el consumo, podemos pensar en salir del individualismo, pero estamos frente a tiempos dilemáticos y estamos frente a lo que puede llegar a ser un tiempo que lógicamente te genera una oportunidad de cambio de dirección en tanto y en cuanto podamos ser muchos los que comprendamos que tenemos la necesidad de cambiar de dirección. Porque la estructura del poder es muy sólida y se reproduce cada vez con más potencia. Entonces, ¿cómo hacemos desde las nuevas dinámicas de la construcción social, desde el poder popular, desde el crecimiento de las cuestiones temáticas como la lucha por el ecocidio, la mujer como protagonista de la cuestión de género y la despatriarcalización? ¿Cómo hacemos desde el campo social como para dar una batalla contrafáctica sobre un poder fáctico que también existe? Me parece que esos son desafíos de época que nos imponen repensar no solo la justicia institucional, porque se ha judicializado la política en todos lados, sino también la justicia social como se está concibiendo.
Bueno, por ahí va lo primero mío, que lo que no pretendo es generar desazón con esto, sino que pretendo traer generadores de ideas que podamos discutir entre nosotros y a partir de allí empezar a edificar juntos. Creo que hay que buscar conectores, hay que buscar lo que nos une. François Dubet, escribió un libro antes que se llama así, Lo que nos une. Y ese libro, hoy lo ojeé después de haberlo leído hace mucho tiempo. Y él dice que lo único que va a generar una nueva etapa de unión social, de rehumanización, y va a ser mayores cuotas de solidaridad. Entonces, sin mayores cuotas de solidaridad es imposible encontrar conectores de época. Bueno, va por ahí la primera etapa, dijeron que era descontracturada, así que hice un ramillete de ideas, las pongo y dejo que ustedes las recojan para empezar a trabajar juntos. Gracias, Ale. No, por favor. Vamos, Marcelo. Luis, perdón, Marcelo, discúlpame, antes de darle la intervención a Marcelo, les recuerdo que si ustedes, es una charla, así que si ustedes quieren hacer consultas o algún tipo de intervención, pueden pedir la palabra a través del chat o escribir su consulta y nosotros se la vamos a trasladar a los expositores. Gracias. Marcelo, disculpa. Gracias, Mariela. Bueno, bárbaro. Y nosotros se las trasladaremos a todos los que están escuchando, a ver si entre todos podemos construir, porque si hay alguien que tiene esa respuesta, ¿cuál es la gracia? Seguimos reproduciendo este modelo, ¿no? Seguro. De que hay alguien que sabe, hay alguien que la tiene clara, hay alguien que le seguimos preguntando a esos y esperamos que alguien nos conteste. Yo relanzaría la pregunta a este colectivo que estamos generando, a ver qué es lo que sucede. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias a mi amigo Daniel, a mi nuevo amiguito Luis. Ha sido un placer también encontrarnos en las previas con el Ale. Gracias a la WADER y a los que estamos acá. En un comienzo yo decía que era sándwich de psicólogo, un abogado, un psicólogo y un abogado. Y aquí iba a quedar así. Pero ahora, lo que el Ale, recién me quedé escuchando una cantidad de cosas que tiró Ale, como era un ramillete, andar recogiendo, las fue tirando a diestra y siniestra, andar recogiendo cada una de las flores que tiró, me parece que es un tema. Yo decía, bueno, a mí me parece que la pandemia, esta cosa, no hizo más que desnaturalizar y procesos que ya venían, modos de producción, qué es lo que estaba generando, qué es lo que estábamos generando y de qué manera estábamos produciéndonos. O sea, de pronto es como si despertáramos y viéramos que, pero ¿cómo? ¿No? Esto ya estaba. El asunto es qué vamos a hacer con esto que ya estaba. Esto, la pandemia parece como un acontecimiento, es una ruptura en unas lógicas, una detención, y a ver qué hacemos con eso. Nos detenemos y vemos qué producimos y cómo producimos. Y lo primero que intentamos fue reparar el cómo, o sea, cómo hacer para seguir produciendo como veníamos produciendo. Entonces era primero rápidamente la tecnología y la herramienta. No era qué producíamos, cómo habíamos llegado hasta acá. Era cómo continuar rápidamente, cómo coagular las preguntas y el agujero que nos instalaba la pandemia. O sea, ya estábamos, las desuniones y las diferencias estaban desde antes, la incertidumbre siempre estuvo. Y hubo una incertidumbre mayor, que es la más angustiante de todas, instaló: la pandemia es la muerte. Nos enteramos que nos íbamos a morir, eso fue tremendo. Parecía que antes de la pandemia no nos íbamos a morir. Vivíamos y estaba con las condiciones que estaban, pero podíamos continuar. Y eso lo que generó fue terror, es notable. Como dice una amiga mía, la epistemóloga, semióloga, la Sandra Valdetaro, dice, esto vino para quedarse. Y yo siento que lo que vino para quedarse ha sido el terror instalado en los cuerpos y en el alma de cada uno de nosotros. Eso me pareció lo más complicado. Los ricos se han hecho muchísimo más ricos y los pobres se han hecho muchísimo más pobres, en cantidad y en calidad. O sea que agudizó. El capitalismo, como bien decía Lale,
esto siempre tiene un puntito más para conectar, como es diagramático, tiene todas las posibilidades para seguir haciendo, creciendo y desarrollándose, no se ve afectado, ¿no? Ahí me causaba alguna simpatía siempre en mi época, yo tengo un poco más de 60 años, había un tal José del Cel, Sueiro, Víctor Sueiro, que hablaba siempre del regreso de la muerte. Él había vuelto de la muerte, y decía que que era como una luz al final del túnel, la muerte. Y ahora todos dicen lo mismo, pero de la vida. Yo dije, caramba, ¿cómo se resignificó esto? Estamos viendo una luz al final del túnel, a la muerte. No, cuando nos vacunemos todos, cuando se termine. Y yo la verdad, francamente, creo que como no se va a terminar, estaría bueno que empecemos a pensar qué hemos estado haciendo y qué podemos hacer a partir de ahora. Decía, una cuestión a veces en el ejercicio de la docencia, no decir, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces rápidamente metimos la virtualidad o lo remoto, pero no nos preguntamos sobre qué estábamos haciendo, de qué se trataba la formación, la transmisión, de qué se trataba, qué es lo que estábamos, cuál era nuestro lugar, ¿no? Cómo estábamos ubicados. Eso no lo interrogamos. Me gustó lo que decía Lale, porque siempre en esto hay un otro. Cuando hay un otro, el enemigo, el otro que no es muy humano como nosotros, es el otro enemigo, pero es el otro culpable. En la medida que uno rápido encuentre un culpable, deja de analizar, deja de reflexionar. Uno tiene que tomar acciones en contra de ese otro para defenderse o para atacarlo, ya sea pandemia, ya sea lo que sea, ¿no? Este otro que para los europeos es tal cosa, para nosotros es tal otro. Internamente para unos es el otro y andamos, si sos antivacuna, sos del PRO, y si sos pro vacuna o de encierro sos kirchnerista. Rápidamente sos un otro. Y con esto absolutamente se coagulan todas las posibilidades de análisis, instancia crítica, de reflexión, ¿no? Entonces, eso sí, me parecía interesante. Y otra cuestión que me pareció muy fuerte en esto que decía Sale, era de que nos sacaron de la discusión a los ciudadanos lo político. ¿Es así, Ale? ¿Sí? Sí, tal cual. ¿Sí? Mira, yo lo que quiero decir con esto, que nos sacaron, simplemente te lo digo para redondearlo, que nos sacaron de discusión, que la discusión se tornó una discusión de las élites políticas. Después a nosotros nos dejaron con otros temas, pero las élites políticas llevaron la discusión, o sea, la agenda de los medios llevó eso a la discusión, la agenda de los políticos llevó eso a la discusión, y la agenda ciudadana se quedó en la nada, la agenda ciudadana se quedó en el mero reclamo, salió de... A mí me parecía un actor más, que era el de la biología. Y ahí sí todos quedamos afuera. Porque inclusive lo político y lo económico se subsumió al discurso de la biología. Eso para mí fue fuerte. Yo le preguntaba a mi amiga Alicia Stolkiner, cuando la llamaron al gabinete de consulta para la pandemia, decía, bueno, ¿en qué momento la llamaron? ¿La llamaron en un primer momento? No, la llamaron sobre las mitades. O sea, para pensar salud pública, para pensar de que las medidas que se estaban tomando no eran sobre máquinas, sino sobre sujetos, sobre personas, y que efectivamente hacer acciones sobre una persona no es lo mismo que sobre una máquina, y que hay que contemplar eso. Y el discurso de lo biológico entonces fue el predominante y fue el que tomó, conquistó, aplastó y nos dejó sin palabras porque nadie sabe. El único que sabe es el biólogo, el médico. ¿Cómo se llama el médico que yo escucho todas las mañanas con CTK, alguien? Tartaglione. Tartaglione, ahí está, ¿ves? Lo conocemos varios. Tartaglione es un héroe,
Es un rockstar. Es un rockstar. Todos sabemos quién es Pedro Can. Todos sabemos esto. Inclusive repetimos cosas increíbles y mayor dato. Había que sacarse los zapatos, ahora no hay que sacarse los zapatos, había que limpiarse, ahora no hay que limpiarse. Y vamos todos haciendo cosas increíbles, ¿no es cierto? Si no lo hacías, sos un contestatario, sos un rebelde, sos un opositor. No sé, esto es para decir cuáles son los nuevos conectores, pensar qué nos une. También me preocupa el término, Ale, que usás, rehumanizar, en el sentido de que todo lo otro también es humano. O sea, la condición miserable es humana también. Entonces, ¿cómo trabajamos sobre las condiciones todas humanas? No hay deshumanización en esto o rehumanización. Pero entiendo a lo que me parece cuál es el sentido que le aplicas a esto, o por lo menos esto es lo que yo creo, ¿no? No, para mí es filosófico el tema. Para mí Claro. humanismo es filosófico. Claro, claro. Entonces, donde no está esa estructura filosófica, creo que hay que ponerla. Por eso digo de rehumanizar. Pero es filosófico. No, y lo entiendo así, pero me parece la complejidad de la humanización. Tiene esta complejidad, esta miserabilidad también, y esta generosidad, la solidaridad y la falta de ella, forman parte de esta profunda y compleja dimensión filosófica llamada humano, ¿no? Entonces, ahora, me parece interesante esto, cómo pensar las cosas que nos unen. A mí me parecía que era un gesto pequeño y absolutamente difícil de hacer, es pensar que el otro es humano, es un otro de mí. No es una alteridad que no tiene esta condición que yo tengo, sino que es otro de mí. Es como pensar que este tipo que piensa tan distinto de mí es increíblemente humano, ¿no? Que yo, no sé, hablo con gente, todos tenemos conversaciones con tipos, y me decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? De todas maneras, sí hemos vuelto a ciertas esquicias entre lo biológico y el alma. Está vuelto es como si fuéramos antiguos, ¿no? Pero por otro lado es inclusión y exclusión como la vamos a repensar ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestros estudiantes que no tienen datos no pueden entrar. Hay tecnología, pero no pueden acceder. Entonces, estos sistemas de inclusión generan exclusión. ¿Qué hacemos con esto? Cada nueva medida de inclusión genera exclusión. El lenguaje inclusivo genera exclusión. Las tecnologías inclusivas generan exclusión. Están todos hacinados en un departamento con una computadora entre 3 personas que tienen que trabajar con la computadora. No sé, también me parece que tendremos que pensar esto. A mí la virtualidad me parece, por un lado, que nos ha aportado cantidad de cuestiones. Estamos acá reunidos. Yo veo cuadraditos y cuando me vestí para esto, dije, me tengo que preocupar que me pongo de la cintura para arriba. Eso es una ventaja, una comodidad. Dije, la cintura para abajo, no importa. Y es una comodidad, y me senté acá y los esperé y veré. Cuestiones que ya no me preocupan, hay cuestiones que podríamos sostener, porque conocí, gracias a este acontecimiento, pensamientos, gentes, lecturas que eran muy extrañas a mí. Me he empezado a reunir con gente del mundo que no hubiera conocido de ninguna otra manera. O sea que también ha sido un conector. Aquello que generó desconexión también generó conexión, generó otros tipos de uniones. Mi primo, Ariel Dobri, que está acá presente, en esto lo estoy viendo, que está mirando para no sé dónde, es físico, es doctor en física. Decía que la pandemia, él siempre estuvo encerrado en sí mismo. Disculpa, Ariel, que te cite.
que él siempre estuvo encerrado. Con la pandemia se dio cuenta hasta dónde estaba encerrado. Ahora sabía que ir hasta la puerta, porque no es libre. O sea, dio una cuestión, un límite material a algo que no sé qué pasaba. A mí me preocupan algunas cuestiones, me preocupan que desaprovechemos esta oportunidad. Yo le tenía mucha fe a esto, a este acontecimiento. Debo serle sincero. Yo pensé que creo que varios también. No pensé que íbamos a salir más solidarios de esto. No, que íbamos a salir hermanados, más unidos. Pero pensé que íbamos a visibilizar cosas, a profundizar algunas cuestiones de nuestro cotidiano, nuestra naturaleza, nuestro modo de vida, los modos de producción, cuestiones alrededor del poder, ¿no? Vamos a poder pensar en nuestras propias cuotas de poder que hemos abandonado. Y luego me fue preocupando cómo los miedos fueron tomando nuestros cuerpos. Me preocupó. Porque es muy difícil salir del terror, no del miedo, del terror. Cuando el terror toma los cuerpos y no se retira, y desde algún lugar es tal vez manejado políticamente, como diría Foucault, o conceptualizaría Foucault como biopolítica, o Paul Preciado como somatopolítica, estamos complicados. Porque es irracional. El terror es irracional, genera irracionalidades. Y es muy difícil entonces aplicar criterios lógicos o racional al terror. Genera división, genera violencia hacia uno y hacia otros. Es muy complicado. Eso es lo que me preocupa, que quede instalado. Bueno, no es un ramillete de flores, pero debo decirles además que sí, yo tengo un modo. Tenemos un programa de Radio Universidad Nacional de Rosario, los días miércoles a las 23 horas, y se llama Vino de Conversación. Y con eso, a partir de eso, solo a las 23 horas, de un día miércoles. Y tomamos vino, claro, y conversamos. Es verdad que, como diría un colega amigo, el superyo es la única instancia psíquica soluble en alcohol, o sea, el control, el orden, la moral, un poco se diluye con el vino y permite que algunas cosas se aflojen y podamos conversar. El vino de conversación también viene a relación de un vino que hacían en Italia con una uva casi chinche, que se tomaba al final de la comida, y era un vino especial que era para conversar, para sentarse a conversar. Era darnos una instancia, un momento, un espacio para conversar. No era para pelear, era para conversar. Y me parece que esa es una de las estrategias, una de las tácticas que podemos darnos para generar nuevos conectores. La conversación, el encuentro con el otro. Es pequeño, sí, diría que es micropolítica, como diría algún autor, también es una revolución estética, como diría otros autores, o sea que son gestos. Pero tengo más confianza en esto que el que no cambia todo, no cambia nada de alguna época, que había que dar vuelta a toda la tortilla, y era un poco más complicado, y no tuvimos muchos resultados de eso. Quiere decir que yo apoyaría estas cuestiones, estos pequeños puntos en una cartografía que nos permitan pensarnos junto con otros de manera diferente. Además, con otros uno empieza a tener menos miedo, menos terrores. Se puede animar a un poquito más de cosas. Hasta acá, y paro aquí. Bien. Marcelo y Ale, ¿no? Por ahí yo los escuchaba atentamente y me parece que un análisis muy personal, que hay sectores del poder que en realidad no les interesa que a la sociedad pueda llegar a tener cosas que nos unen, ¿no? Le interesa que la sociedad se encuentre dividida. Vos lo dijiste bien, con la pandemia o antes de la pandemia, pero creo que no es
casualidad. Y es muy difícil, y cualquiera que ve los medios de comunicación en general, no estoy diciendo que los medios son los que lo incentivan a la desunión, estoy diciendo que hay sectores de poder en general que no le conviene que la sociedad pueda conversar con respeto, entenderse y poner distintos puntos de vista sobre la mesa y vivir civilizadamente. Que Luis, es pará, necesario. Luis, quería agregar algo. Cuando viene un golpe de Estado, lo primero que instala el estado de sitio es quiebra las redes, hace que la gente no se encuentre, porque hay una potencia en el encuentro con el otro que en realidad es incontrolable, para el lado que sea, ¿no? Pero lo primero que impide es que la gente se encuentre. Sí, pero las democracias actuales, y no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando en general, me parece que por ahí hay sectores de poder, y sobre todo tiene que ver con el capitalismo que tanto hablábamos al principio, creo que no le conviene que la gente pueda encontrar cuestiones que nos unen, trabajar lo colectivo, lo solidario. Me parece que apuntan justamente a que la división exista. Esa brecha que decía, no me acuerdo quién de los dos, que cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres, etcétera, hace que en general nos quiebre y nos divida como sociedad. Creo que ahí hay una cuestión para conversar y para decir, bueno, ¿cómo podemos salir de esta los que estamos en el medio, los que no tenemos ese poder como para poder juntarnos y empezar a conversar de cuestiones que sí nos tendrían que interesar? ¿Cómo podemos avanzar sin pelearnos, no? No sé, lo largo como reflexión. Sí, me encantó las intervenciones, cómo aterrizar todo esto, ¿no? Y cómo plantear desde las configuraciones culturales, de las prácticas sociales, espacios de posibilidad. Cómo generar mayores dinámicas de convivencia, al mismo tiempo cómo descolonizar pensamiento y al mismo tiempo cómo compartir saberes. Y yo creo que lo que nos trajo Marcelo es una especie de baldazo a asumir micro responsabilidades. Y yo creo que en este sentido, que hacías mención de tu programa de la noche y del compartir el vino, creo que hay un montón de experiencias que han posibilitado tener todavía luces más que solo sombras, más que solo sombras. Indudablemente la oscuridad de la noche está. Esto no lo podemos negar, porque sería como pretender hablar en las tinieblas de algo que estamos viendo y que no lo vemos. Digo, no podemos negar la oscuridad de la noche. Digo, el capitalismo es como es, las relaciones del poder son como son, las lógicas de imposición del poder siguen estando como estaban, y quizás más profundizadas. El hecho de los más ricos son más ricos y los más pobres son más pobres es una realidad que no la podemos negar, y que la pandemia trajo mayor tipo de profundización de la desigualdad. Es un dato cierto. Bueno, con estos datos ciertos, la búsqueda de lo que nos une, yo creo que está en lo micro, sin duda. Sin duda no hay otro lugar. Pero esos muchos micros en redes de equivalencia tienen que hacer lo macro. Porque si esos muchos micros están aislados, de nada aportan en el campo de lo que pueda llegar a ser el que nos une. Y por eso me parece que esto de las conversaciones y las redes tienen que estar permanentemente oxigenadas. Oxigenadas con un sentido y una conciencia, no pueden estar simplemente aisladas o simplemente como vocación ilusoria de un destino mejor porque a vos se te ocurre ir a tomar un vino con unos amigos. Digo, no alcanza con tu vino y los amigos, no alcanza. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese vino y tus amigos en red de equivalencias tenga un sentido e impacte y genere una incidencia? Me parece que eso también
lo tenemos que poner como un espacio de posibilidad. Yo no niego que debemos pensar alrededor de las conversaciones y la potencia que tiene el hablar, el compartir, el hablar, el descolonizar esa forma de oprimir. Pero sin duda, esos lugares que tienen que ver, nosotros promovemos el diálogo en lo cotidiano y seguimos construyendo en esto de lo que puede llegar a ser el enfoque dialógico. Y a veces nos encontramos que la gente ve el diálogo como una estructura funcional del poder. Entonces, hasta la misma palabra de la bonomía que nosotros entendemos, que es estructurante de lo filosófico, que puede llegar a ser la paz social, el diálogo, bueno, los actores sociales ya lo denostan como diciendo esto es funcional a la lógica del poder. Porque también hay que rediscutir hasta por qué llamamos las cosas como las llamamos. Creo que hasta la nominalidad está en tensión y está siendo cooptada también por dinámicas de poder. Y es que lo que yo quiero es que conversemos, pero siendo conscientes de lo que tenemos. No podemos conversar por conversar. Conversar con conciencia de lo que implica esa conversación y lo que implica esa conversación puesta en red de equivalencia. Los invito, si les parece, a leer las intervenciones que se están dando en el chat. ¿Puede ser? Sí, dale, Mariela. Bueno, Silvi dice, los etiquetamientos y rotulaciones son centrales a la hora de definir la otredad. El que piensa distinto es terraplanista, negacionista, antivacunas, etc. Adriana Soria dice, excelentes reflexiones. Tilita Justi dice que nos une que somos humanos. Ahora fue, es y será un desafío pensarnos distinto. Después tenemos a Silvi que dice, la conversación apunta al resto que no se disciplina. Marcia López, yo creo que el miedo instalado también genera incertidumbre, y esa incertidumbre provoca desunión, y que haya muchos egoísmos como el sálvese quien pueda, que en ocasiones hace que no se piense en el otro. Y Silvi dice que nos han cooptado las palabras y los sentidos. Gracias, Mariela. Alejandro Garay, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, Mariela. Hola Luis, hola Alejandro, hola a todos. Bueno, no me presenté, no los saludé. Sí, yo para escribir por medio del celular soy medio malo, digamos. Pero, o sea, concuerdo mucho con Alejandro, con los dos concuerdo mucho, en el sentido que sí, la solidaridad nos va a salvar, y creo que el ser humano es solidario por naturaleza. Y el miedo, sí, nos paraliza, nos anula en todo sentido. Pero creo que también el diálogo y que fomentemos más el diálogo y que nos volvamos a juntar va a crear una nueva esperanza. Como ahí decían que cuando se declaró la pandemia, yo también pensé que esto iba a ser, digamos, íbamos a tener mayor solidaridad inmediatamente, iba a cambiar muchísimas otras cosas, pero al final empeoró, se empeoró, y sabemos que esto es un desastre social, económico, laboral, etcétera, etcétera. Pero también por ese miedo y por todas las restricciones que no podemos juntar, no lo hemos podido encontrar. Creo que una vez que lo empecemos de vuelta a encontrarnos con lo nuestro, con los vecinos, con lo laboral, con otro ritmo de trabajo, creo que puede llegar a pasar algo muy bueno, algo muy bueno. Creo que se podrían empezar, nos va a costar mucho tiempo,
no inmediato, pero ir achicando brecha y abrir otros caminos de esperanza. Realmente creo que eso es lo que siento. No quiero desilusionarme, pero es lo que quería expresar. Gracias, Ale. ¿Alguien más? En Quería- el comienzo de la Biblia, en el Génesis, la traducción dice: en el principio fue el verbo. Entonces algunos creen que fue una palabra, un verbo. En realidad es una traducción. En el principio fue la acción. Entonces, con esto quiero decir de que un verbo es un acto. La conversación es una invitación a un acto, no a un mero gorgojeo, una cosa así de cuestión. La conversación es un acto, es un encuentro, es una posibilidad, es profundizar cuestiones de orden crítico, y es un ponerse de acuerdo o en desacuerdo para hacer. No, es uno de los momentos, es un momento de una conversa. A ver, sería lo que diría el famoso filósofo santiagueño: ¿por qué no charlamos un ratito, para no sentirnos tan solos? Leo Dan era este filósofo de las cosas nuestras, que una vez hice este comentario en un encuentro con gente del Banco Mundial que me contrataba, y con otro chiste más de eso, y lo echamos. Y me di cuenta que Santiago, que citar a este pensador era tan potente que me podía costar el trabajo. Sí, bueno, y revalorizar este espacio, ¿no? Porque ya que estamos buscando conectores, yo creo que el hecho que la universidad esté generando a través de ideas fuerza como las que están promoviendo ustedes, de un lugar de conversación como estos, que está en continuo, que esto recién empieza y que al mismo tiempo es una búsqueda de una bocanada de oxígeno más allá del cuadro de situación diagnóstico que pueda llegar a haber, me parece que es para valorizarlo. Si algo es para rescatar dentro de todo este maremándum del rebrote de dinámicas de convivencia, y yo voy a tomar esto del espacio del encuentro que están generando ahora. Esto de hacer una serie de charlas, de buscar por dónde. Parece que hay que derribar muros. Los muros se edifican fuertemente en la etapa. Y si algo tenemos como por lo menos un objetivo a cumplir, es ir derribando los muros que se construyen. Hay muros que son infranqueables y hay muros que son franqueables. Yo no creo que haya un muro que no lo podamos derribar. Yo no creo. Y vos decías antes que el miedo nos paraliza, pero también el miedo es autopropulsor. Y de esto tenemos que salir impulsándonos hacia adelante. No podemos ir para atrás. O sea, así como el miedo es inhibidor, es autopropulsor. Creo que es una etapa donde el virus no nos modifica, los que tenemos que modificar somos nosotros. Y en eso de la modificación que nosotros tenemos que tener, una de las cosas es no bajar los brazos, o sea, tener como objetivo el intentar al menos cambiar la etapa de la historia que nos toca transitar a nosotros. O sea, estoy un poco conmovido porque en cada encuentro del que participo me dicen que los niños son los que van a cambiar el presente, o los niños son el futuro y son los que están incidiendo en la cultura del presente. Esto pasa en lo socioambiental, en lo medioambiental, esto está pasando también en cuestiones culturales alimenticias. Pero yo creo que nosotros generacionalmente tenemos una obligación. Y una obligación de trascender la barrera de lo impeditivo. O sea, creer que no se puede es lo único que no se puede. Entonces, en ese sentido, vos tomaste un lugar potente desde lo micro que me parece que lo tenemos que recuperar. Vos dijiste, esto es micropolítica, y algunos dicen, bueno,
es poco. No, no es poco. Yo creo que por ahí va el cambio, por las conversaciones va el cambio, pero insisto con esas conversaciones relacionales, no con las conversaciones aisladas. Sin Conversaciones lugar a dudas. puestas en valor con otras conversaciones y que puedan llegar a buscar incidencias sobre. Esto que estamos haciendo es eso. Esto que vos estás trayendo ahora. Esto es lo que, decía, bueno, un sándwich de psicólogo, un abogado, un psicólogo y un abogado charlando sobre un mismo tema, ¿no? Esto ya per se genera un algo. Para mí, me parece que ahí ya es relacional. Decía, hay una diferencia entre terror y miedo, ¿eh? El terror paraliza, el miedo es lo que permite esta salida para adelante que vos decías, Ale. Sí. Que es salir del terror, y el terror es paralizante y lo que sí genera es imposibilidad de pensar, aplasta, aliena, están en la línea de la alienación. Tilita está preguntando cómo salimos del terror. Por eso, en realidad gracias a Tilita, a la pregunta de Tilita, estoy hablando de esto porque también lo citó Ale, que en realidad hay que diferenciar, hay ahora unos escritos sobre diferenciar temor de terror o miedo de terror. El terror es esta cuestión donde nos paraliza, pareciera que hay un alien que va a tomar nuestro cuerpo, nuestra cotidianidad, nuestra vida, está ahí. Entonces todo es hablado en clima, el lenguaje y la narrativa es de guerra, y hay que tener, y entonces estamos todos con un enemigo invisible, y el enemigo, y ahora tuvimos, yo qué sé, homenaje a los caídos en esta guerra, y caramba, es mucho, para mí es mucho eso. Sí, Y Marcelo. está en una cuestión complicadísima. Una cosa estas lógicas de guerra, y otra cosa es efectivamente un acontecimiento que es producto además de producción que hicimos nosotros, los humanos. Porque esto no salió de la nada, esto no fue un invento. No es un invento maquiavélico, ni es azaroso. No es casual, es causal. Es causal de los modos de producción históricos, de esto que hemos venido haciendo. Nosotros tenemos, lo que vos decías también, Ale, tenemos una responsabilidad sobre esto. Salir de la culpa es judeocristiana y merece un castigo. No sé cuántas cosas hay que hacer por la culpa, pero la responsabilidad no. La responsabilidad es ver cuál es nuestra responsabilidad en esto que está haciendo y qué vamos a hacer, qué vamos a seguir haciendo para seguir haciéndonos responsables de esto, ¿no? Y por otro lado, la incertidumbre, otro tema. La incertidumbre es un tema. Ahora, ¿es un problema, es un obstáculo o es un dato? Hay cosas que no sabemos. ¿Y cuál es? Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que sí, hay cosas que no. ¿Es lo que nos va a detener o es lo que nos va a permitir continuar? Problematicemos el problema. Esto quiere decir, interroguemos a esto, a las certezas o a las incertidumbres, y sigamos. Construyamos sobre eso. Eso. Sí, yo vuelvo a tomar lo del miedo porque yo creo que el miedo le sirvió al poder para que nosotros nos guardemos en casa críticamente. El terror, ¿eh? No digamos nada, nos quedemos guardados. Pero antes había también una política del miedo a partir de la lógica de la seguridad y la inseguridad. No era que no estaba. Hoy cambió la agenda, nada más. Por eso, sí, Hoy tal cambió cual. la agenda. Tal cual. Simplemente eso. Entonces, una no le permitía a mi tía, yo siempre cuento esto porque es verdad, tengo una tía que vive en el barrio de Liniers y desde hace 10 años no salía a la calle porque veía televisión. Y entonces esto, claro, un día le dije, tía, no puede ser que no vayas a hacer compras, y ella me dice, vos no ves televisión, no ves lo que pasa. Sí, tía, pero tenés que ir a hacer las compras, tenés que salir. Entonces, este tipo de cosas ya estaba, el miedo ya estaba instalado como una política, no era que el miedo no estaba. Y no era solo percepción de inseguridad, era inseguridad con percepción de inseguridad, las dos cosas. Pero lo cierto es que el miedo estaba, no es algo nuevo, no está impuesto como Totalmente. algo nuevo dentro de lo que es la lógica del relacionamiento entre el poder y el ciudadano. No es algo nuevo. Y después yo creo que esta situación atípica, inédita de la pandemia, nos lleva a lo más profundo del ser a pensar, bueno, ¿cómo somos también, no? ¿Cómo son nuestros parámetros epistemológicos donde estamos parados? ¿Desde dónde miramos las cosas? ¿Cuál es nuestro umbral ético? Si verdaderamente estamos
viviendo en comunidad o vivimos solos. Me parece que todo esto vuelve a la esencia de cada uno y a esa singularidad tan valiosa que indudablemente nos tiene que empujar hacia adelante. Creo que quedarnos en el ser que teníamos, que estaba absolutamente condicionado por el sistema, aplastado por el sistema y naturalizando que las cosas eran como eran, no nos llevó a la nada. Y quizá esto sea una oportunidad para hacer un cambio de paradigma social. Creo que debería hacerlo. Vos decís, bueno, tenemos un lugar desde donde asirlo, tenemos un lugar desde donde agarrarlo, vamos a lo micro y vamos a empujar de lo micro. Bueno, yo te digo, aparte de eso, busquemos cómo hacemos para relacionar eso micro con lo macro, porque si no, no lo vamos a lograr. No, hay una cuestión media, yo no puedo escindir lo micro de lo macro. Bien, bien, O coincidimos. sea, no, es donde decido intervenir. Ahora, la intervención en lo micro yo creo que genera como olas concéntricas, anillos concéntricos que van afectando lo macro, porque lo macro es eso, un montón de micros. Entonces, me parece que es intervenir en los micros para generar una modificación en lo macro. No hay uno sin otro, digamos. Y en lo micro estamos afectados por las condiciones macro. Porque están hechos con harina de sorgo, ¿sí? Esto es una harina integral. Están dando la receta. Ah, la receta. La receta, la hora Caramba, de receta. Bueno, Vos tenés a ver, vino de conversación y después viene escucha. Bueno, que la harina de sorgo, que no lo tenía yo. Claro. A mí lo que me parece interesante es que en realidad siempre andamos buscando recetas y alguien que la tenga. Ese es ¿no? el maldito conductismo. El maldito claro, conductismo. buscamos a ver, ¿qué profesional tiene la receta para que yo viva mejor? Digo, caramba, estamos diciendo que es singular. Lo va a tener que pensar usted en usted. Ahora, pero necesito una receta. Doctor, usted, dígame cómo tengo que hacer yo. Y no, pensalo vos. Yo te digo qué es lo que está pasando, qué es lo que creo yo, qué me parece. Ahora lo va a tener que sanar el vos. alma con los libros de autoayuda, es un problema. No, pero también es un problema, pero ojo, desde también el palo del psicólogo, viene y te dice, dígame qué hago. Y yo qué sé qué hace. Quiero decirle a todos los que no son psicólogos y a los que van a los psicólogos, les digo, miren, yo les puedo asegurar que el psicólogo no sabe lo que les pasa a ustedes, no es adivino. Tampoco el médico tampoco es adivino. Ustedes les dan la pauta nosotros le damos la pauta para que el otro nos lea. O sea, le decimos, me duele acá. El otro le dice, ¿desde cuándo le duele? Entonces uno dice, 64 años, perfecto. ¿Y usted dónde nació? Y yo nací en Rosario, mi papá y mi mamá. O sea, está hablando de un contexto y está hablando en qué año, o sea, ¿y qué educación tuvo? Entonces, mire, ahora va a hacerse unos análisis, por favor, como si fuera suficiente. Claro, y después le dice, lo que usted tiene esto, pero entonces, ¿cómo adivinó? No. Todos los datos estaban en mí, se los di yo. Entonces, pero yo... ¿La importancia de la escucha tendrá algo que ver en esto que venimos hablando del diálogo y la conversa? Quizás es tan importante como la escucha. Claro, la escucha fina es un patrimonio de todos los humanos, es fundamental. Digamos, van a una consulta legal y el abogado podría contestar de la ley, pero tiene que pensar en quién lo consulta, en la particularidad, en la singularidad del que consulta alrededor de la ley. Porque la ley nos rige a todos, pero después está cómo aplica en mí esto, ¿no? Esto leía acá en el chat. Marcelo, vos tocás un tema que es central, ¿no? Si estamos preparados para escuchar esto, más allá de que automáticamente sea muy lindo hablar de escuchar, esto de, bueno, yo siempre cuento, desde lo jurídico, a las personas con discapacidad, nada sin ellas, todo con ellas. A los indígenas, eso por la Convención de las Personas con Discapacidad. A los indígenas, por el convenio 169 de la OIT,
nada haga sin ellos y todo siempre con una audiencia previa que los afecte. En el campo de la niñez, la recomendación 10 más el artículo 12 del convenio de la Convención del Niño, siempre hay que escuchar a los niños. En lo que puede llegar a ser las reglas de Escazú, el artículo 8, bueno, no solo hay que escuchar a aquellos sectores afectados por el medio ambiente, todo esto está bien. Ahora, los que escuchan, ¿quieren escuchar? Los que escuchan, ¿pueden escuchar? Los que escuchan, ¿están en condiciones de escuchar? Y me parece que tiene que ver con esto que planteas vos. ¿El profesional escucha a la persona que le plantea esto o escucha de sus parámetros lo que escucha? O sea, es un tema grandísimo porque lo decimos como si fuera un automático, escucho o respeto en automático. ¿Puedo respetar a partir de mis ruidos? Estoy en condiciones, y esto es lo mismo. Digo, me parece que hay que ponerlo en valor porque si no, estamos hablando simplemente de palabras, palabras lindas. El otro día leí un artículo sobre prevención que me encantó, salió en el Cohete a la Luna del domingo pasado, pero me encantó porque dice que la prevención, que es la mejor palabra que tenemos todos, se usa cada vez más para la presión por un lado y para la contención por el otro, pero al mismo tiempo cada vez más está instrumentalizada por el control social. Y entonces, claro, todas las palabras hay que poner arriba de la mesa, todas. Desde dónde decimos lo que decimos, y quién asimila, quién está en condiciones de asimilar eso que están diciendo o que dice alguien que es tan lindo, como se dice. Por eso, esa condición de bonomía me parece que tiene que ser reestructurada a partir de desde dónde se habla, quién lo habla y por qué lo habla como lo dice, ¿no? ¿Cuáles son esos parámetros? Yo decía antes epistemológicos, pero digo, parámetros éticos de dónde nos paramos cada uno de nosotros. Claro. Totalmente de acuerdo. Quería antes de seguir que Mariela lea las 9. Yo quería contestar a alguien que hablaba ahí en los chats. Hay tres o 2 o 3 textos sobre niñez, sobre los niños. Que Ale lo mencionó un poco y a mí me parecía que los niños, le ponemos tanto a los niños que nos olvidamos la responsabilidad del adulto, ¿no? Pareciera que los niños en un automático, solo por ser niños, son el futuro de un mundo mejor, pero la responsabilidad de un mundo mejor no es de los niños, es de los adultos. O sea, no podemos andar haciendo semejante barbaridad de decir semejante. Esto, la dirección que dice Ale, ¿no? Las palabras, como diría Foucault, las palabras y las cosas. ¿Qué carajo estamos diciendo? Si decimos algo, ¿no? También dividido. Dice que dice, pero no dice. Parece que esta cuestión también lo dicen: los derechos de los niños son los deberes de los adultos, no son los derechos, porque no hay un niño peleando por sus derechos, porque es imposible, es muy difícil. Pero sí, lo que tenemos que tener claro es cuáles son las obligaciones del adulto para que este niño tenga la posibilidad, tenga otra posibilidad, pueda tener acceso a otra cuestión. Los niños, tenemos muestras acabadas de que han nacido niños desaparecidos en cautiverio y se adaptaron rápidamente al mundo de rejas. Nacieron entre rejas y ese fue su mundo. Es tremendo, es brutal. O sea, la posibilidad de otra cosa es responsabilidad de los padres. Dice, bueno, vamos a ocuparnos de los niños. Bueno, primero hablemos con la fábrica, porque esto es un producto este es el producido de una fábrica que hay que trabajar. Ese es el lugar más bien que a mí me parece que es nuestra responsabilidad abordar. Y yo no quisiera esperar un mundo mejor de mano de los niños, yo quisiera un mundo mejor para mí. Disculpen mi egoísmo, porque mi vida es mi vida, quiero vivirla bien, quiero vivirla amorosamente, quiero tener posibilidades, quiero tener estas posibilidades de las que hace referencia tanto Ale como vengo pensando o diciendo yo. Así que pareciera, si no mesiánico, va a ser los niños. Espere.
Empecemos ahora mejor, ¿sabe? Sí. Por los niños y por mí. Si un niño me ve bien, posiblemente esté bien. Nosotros somos los modelos de estos niños. No hay otros modelos. Si nosotros somos y hacemos esto, no serán muy diferentes, ¿eh? Sí, yo no me resigno a decir que este mundo de mierda que estamos viviendo se lo estamos dejando a los niños como si fuera un subproducto de época que bueno, es lo que nosotros estamos logrando. Creo que nosotros estamos en condiciones también de incidir sobre este mundo. No, primero que no, yo no estoy de acuerdo con que estemos en un mundo de mierda, mirá lo que te digo. Sí. También No, eso. a ver, mirá qué bueno que es esto, porque a mí la palabra de mierda me gusta traerla académicamente. ¿no? Sí, Yo siempre no, pensaba, yo me sentí en un aula. Yo siempre digo, por ejemplo, que peyorativamente a la gente se le dice para poder reforzar un epíteto de adjetivo calificativo peyorativo, el apellido de mierda, ¿no? Entonces es un modo de reforzar la discriminación. Por eso lo digo de modo académico. Y ahí es donde digo que para reforzar lo peyorativo, voy a incluir la palabra de mierda, no como una palabra ajena a lo académico. Lo digo simplemente como para decir, puedo poner un adjetivo calificativo, que vos lo traés de la vida cotidiana y yo lo voy a aportar como una necesidad. A mí me parece que si el capitalismo se estira, si se genera más exclusión, si al mismo tiempo los ricos siguen siendo más ricos y los pobres siguen siendo más pobres, si la desigualdad se sigue profundizando y aparte de eso se hace presente la violencia y todos naturalizamos eso, perdóname que te diga que yo pienso que ese mundo sí es de mierda. Entonces ahí es donde me gustaría pimponear contigo el tema de qué no es de mierda del mundo que yo te relaté. Este diálogo de nosotros dos. Bien, gracias. Muy bueno, muy bueno. Che, lamentablemente tenemos que ir cerrando. De todos modos, quiero hacer una reflexión. Disculpame, lo dejaste tan ahí. Era la frutillita del postre nomás. Pero como es tenis de mesa, el partido sigue. No, pero es que también, mira, hay una frase que dice que, viste, en donde uno puede, ¿no? Tal vez en los intersticios. Sí, los intersticios de las instituciones, ¿no? Entonces, cuando más grandes son las instituciones, más intersticios tiene. El tema es, mira, hoy venía pensando que cuando te escuché el libro de Dubet, esta cita de Dubet, pensé en el final del libro de Italo Calvino, de Las ciudades invisibles, que yo lo llevo como una Biblia a todos lados, sí, ¿no? Una maravilla. El final, viste, de Las ciudades invisibles, que dice que el Kant le dice, bueno, si esto es una mierda, si este mundo dicho así, este mundo es una mierda, ¿de qué sentido tiene este viaje, no? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿No? Y el loco, el Polo le dice, bueno, una es volverse parte de esta mierda, dice, ¿no? Confundirse con él y que ya nada te importe. Y lo otro es que de todo este infierno no es infierno, y hacerlo más grande y hacerlo durar. Entonces, me parece que en eso ahí es micropolítica, porque si no corremos el riesgo de cubrir todo y decir de que todo es una mierda. Y esto que estamos haciendo, por ejemplo, esta conversación contigo para mí fue de una riqueza extraordinaria. Y esto es gracias a Daniel, gracias a Luis, que nos permitieron esto, por ejemplo. Sí, son intersticios, son momentos. No, para nada. No. Por eso es encantador esta posibilidad, este encuentro que nos han dado los compañeros y las compañeras. Y es un momento para mí perfecto, por ejemplo, podría decir. Lo podemos repetir en tu programa, Marcelo, en la radio. Sí, claro, claro. Pero con vino, hagámoslo con vino. Bueno. Sí, pero por eso, los lugares comunes, la casa común, la cosa común, los intersticios, hay que buscar. Sí. No están ahí, que nosotros llegamos, hay que buscar. No es magia, ¿eh? No es magia. Dice, qué suerte que tenés. No sabés lo que laburo para tener suerte. Sí, tal cual, eso. Qué bien, qué suerte que te fue bien.
No fue suerte, como diría Marcelo Márquez, ajustamos los detalles, ¿no? Luis, Entonces, bueno, adelante. disculpen, antes de que hagas la reflexión, quería también compartir las opiniones de la gente que está por el canal de YouTube, que tuvimos 20, 25, bueno, hay una asistente, María Estela Palumbo, que sostiene tal cual, hay que seguir y nada es poco, hay que charlar con sentido común. Después, Qué grande María Estela Palumbo, ella escribió... se lanza de candidata defensora del pueblo de Vicente López ahora. Ah, perfecto, ella Sí, escribió varios está comentarios. en plena campaña. Ahí me Por eso- escribió que se lanza de candidata. Bien. Muy bien. Después sostiene, no nos podemos permitir que entremos en el terror, sí, la escucha es importante, pero cómo la hace cada uno, y después sostiene, muy interesante la charla, saludos a todos. Quería expresar esto que nos están comunicando por el canal. Qué lindo, qué bien. No, yo para ir cerrando, porque la verdad, yo seguiría horas charlando y sobre todo solamente una pequeña reflexión. Ale hoy cuando habló dijo que se pueden derrumbar muros. Y a mí automáticamente me acordé, los que son de Paraná saben de qué le voy a hablar, hace muchos años, un muro que se hizo en un mismo barrio donde dividía el sector 1 con el sector 2, y que Alejandro, siendo en ese momento, recordame Alejandro si eras defensor de la ciudad de Buenos Aires, pero viniste a Paraná, yo no era defensor todavía del pueblo, y interviniste, y al final el muro no se construyó, empezó y se derrumbó, porque era, y estoy hablando que fue en el 2008, 2007, y estábamos muy lejos de la pandemia, es decir, los muros, ya esto viene de tantos años, pero Loma del Mirador, era Loma del Mirador 1 y Loma del Mirador 2. En Loma del Mirador querían dividirse, no querían vivir con los de al lado, no querían. Y fue un trabajo maravilloso el que hicieron. Y después fíjate cómo es el devenir social, ¿no? La inseguridad hizo que el muro se levantara. Porque eso es muy interesante. Como lo social no es una fotografía. O sea, eso que pasó en ese momento, que fue tan lindo, igualmente levantaron el muro. Y después derrumbaron el muro, porque también el tema de la inseguridad hacía que el muro era una especie de parapeto de malviviente, decían algunos. Entonces ese muro tuvo tantas idas y vueltas a partir de cómo se mueve lo social, que nada es estático. Por eso me parece que el primer muro que tenemos que derribar nosotros es creer que todo queda en una fotografía, ¿no? Todo se sigue moviendo, todo. Y esta etapa de la pandemia no puede ser una fotografía. No nos puede quedar como una fotografía. Tenemos que entender que esto, sin duda, es un muro que también tenemos que derribar. Esto del terror de la etapa es el muro que tenemos que derribar. Tal cual. Bueno, Mariela, si estás atenta, a ver, ¿hay algo nuevo en el chat? Si no, ¿alguna palabra de reflexión para ir despidiéndonos? Hay algunas devoluciones, yo sé que Marcelo estaba atento y fue respondiendo a medida que lo iba leyendo. Tengo un hombre muy atento, Marcelo. Alejandro Garay dice desde ya muchas gracias por la invitación, excelente el diálogo. Francisco Leiva dice hermosa y rica conversa, gracias a estos canales que habilita la facultad. Bueno, y después tendría que ir más arriba, pero ha estado atento Marcelo y ha ido contestando a medida que iban apareciendo en el chat. Bueno, ¿Alguna yo reflexión final? quisiera decir algo, si puedo. Sí. No, en principio me pareció, respecto de todo lo que se ha conversado aquí, me llama la reflexión cómo todos estos planos que han sido abordados acá, desde los planos, por así decirlo, más macro, que el debate sobre el poder, sobre el capitalismo, cómo se entretejen de una manera orgánica, digamos, con lo más micro, con esa subjetividad que planteó Marcelo, con el miedo, con el terror, que están siendo parte ya de lo más propio, interno de nuestra subjetividad.
cómo al mismo tiempo esto se entreteje en decisiones, en políticas institucionales, en acciones, ¿no? Y que es imposible de separar este entretejido, ¿no? Y que me parece interesante pensarlo justamente sobre la responsabilidad, sobre las implicancias de cada una de las decisiones que tomamos. Aquí hay una amplia representación de distintos tipos de instituciones y que esta institución, en el caso nuestro de la facultad, pero puede ser cualquier otra, tiene mucho que ver como intersección de esos planos, ¿no? O sea, tiene que ver con esas nuevas relaciones de poder sobre las cuales algo podemos llegar a incidir, sobre las relaciones intersubjetivas, sobre las posibilidades de generar esos nexos que planteaba Alejandro, pero también sobre esas condiciones afectivas y esas posibilidades de expresión de la subjetividad, ¿no? O sea, podemos hacer que ese terror se haga carne en esos sujetos que forman parte de nuestro hacer cotidiano en las instituciones, o podemos generar situaciones de bienestar. Es enorme la responsabilidad que tenemos quienes formamos parte de instituciones, pero es imposible pensarlo sin intersectar todos estos planos que han surgido de la charla, ¿no? Así que agradecerles enormemente, orgullosos de haber puesto la mesa para que esta charla se dé. Así que gracias a Mariela, a Luis, a Fernanda, a todos los que han participado aquí, invitarlos y por supuesto nuestra voluntad, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo para seguir sirviendo la mesa en las próximas ediciones de este ciclo. Gracias a todos. Gracias a vos, Daniel. Pero, ¿Alguna reflexión, Marcelo y Ale, de cierre? sí, yo una terrible, quiero hacer una advertencia. Becker tenía una poesía tremenda cuando yo era chico, ¿qué es poesía? Dice, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú. Y yo creía que con eso el mundo se me abría. No, no fue así. Entonces ahora descubrí otra cosa. Cuando hablamos de capitalismo, capitalismo eres tú, capitalismo soy yo. Quiere decir de que nos alejamos tanto de nosotros, responsabilizamos al capitalismo, pero pareciera que nosotros no tenemos nada que ver con ello. Y el capitalismo lo sostenemos en nuestras cuestiones cotidianas. Tenemos que estar atentos a nosotros más que a estos otros. El capitalismo es cosa seria, está en nosotros de una manera. Y lo que sí debo agradecer, primero, mira, voy a empezar al revés, porque quiero agradecerle a Lale este momento tan terapéutico que hemos tenido, porque sí, porque lo terapéutico es eso, ¿eh? Son cosas que uno vive y que nos hacen bien, encuentros inesperados, eso ya nos hace bien. Y eso ya genera otro estado de ánimo, y este estado de ánimo permite pensar, permite creer que uno puede tirar una pared abajo, ¿eh? Y esto fue el encuentro que fue con Ale para mí, y gracias a que alguien sirvió, como fue maravillosa la metáfora del Dani, de esta mesa servida, porque alguien tiene que crear un escenario para hacer posible las cosas. Así que gracias a la convocatoria, Luis, enormemente agradecido, a las compañeras que hoy permitieron técnicamente que esto fuera posible, enormemente agradecido, y a Dani, por supuesto, amigo, gracias, ¿no? Y a todos los que hemos compartido este espacio que me pareció un espacio precioso. Así que para salir a combatir al capital y al mundo de mierda. Sabía que lo ibas a decir, no tenías por qué, yo sabía que lo ibas a decir. No, porque, no, es que es muy fácil caer, la verdad que es muy fácil, yo me siento que es tan fácil caer en eso, ¿no? Es tan fácil, que hay que, yo siento que es con lo que tengo que estar muy vigilante de mí, no del otro, de mí, ¿viste? Esto es una mierda, loco, basta. Pero no, pará, si hoy...
No es una mierda que abate, es una mierda que existe, no que abate. Bueno. Es como acá una amiga dice acá que trae unas palabras de un personaje querido de mi historia, es Pablo Yulita, decía, la mierda es buena porque es abono. Claro. ¿No? Bueno, entonces, en ese punto... Sí. Bueno, gracias, Tilita. Yo quiero tomar lo que vos decís, Marce, te agradezco mucho tus reflexiones porque me llevaron a pensar en esto que plantea también Duvet en otro libro que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad? Y tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con esto de por qué el capitalismo somos nosotros también, ¿no? Si nosotros preferimos la desigualdad, lógicamente que la desigualdad va a seguir profundizándose. Es un libro que lo recomiendo mucho, porque él plantea que, bueno, que el 1% que concentra riqueza es el 1%, pero el problema es el 99% que no concentra riqueza y que disputa en competencia cruel cada cosa que tiene que ver con el futuro, con el destino, con a dónde mando a mi chico al colegio porque va a ser la diferencia con el hijo del otro, y así sucesivamente todo. Bueno, esto que tiene que ver con nuestras prácticas cotidianas, con revisar cómo somos, también con la naturaleza, cómo somos con las otras personas, con la alteridad, me parece que hace a la cuestión de fondo. Cómo nos tratamos hace a la cuestión de fondo. Yo te agradezco mucho, Marce, también a vos, la posibilidad que me diste de conocerte y de intercambiar sin conocernos y llegar aquí. Porque tuvimos una conversa que lo único que nos reíamos los tres con Luis y Marcelo era que éramos tres sesentones que teníamos que empezar a explicar por qué nos juntábamos para hablar sobre un tema en que Luis decía que él iba a ser solo moderador y nosotros le insistíamos que no, que tenía que participar. Él nos prometió que iba a participar y fue menos que moderador. Fue menos que moderador. O sea que no nos cumplió la promesa. Es un gusto, es un gusto. Luis, Bueno, si me te agradecemos mucho. Luis, si me Sí. permitís, ¿se ¿Cómo escucha? no? Sí, te Las escucho. palabras de nuestra decana, María Gracia Benedetti, que nos dejó en el canal. Excelentes ambas intervenciones para pensar sobre la pandemia y sobre nosotros como sociedad y como sujetos y sujetas en el medio de ella. Tenemos un gran trabajo por hacer como habitantes de este mundo y de nuestras instituciones y podemos hacerlo juntos, juntas. Gracias. Muchas gracias a todos, están diciendo también varias personas. Bueno, yo creo que con eso y sobre todo con la reflexión de la decana ya daríamos por cerrada la primera charla. Desde ya invitarlos para la segunda, que es dentro de 15 días, sobre vejeces. Está Tilita ahí con nosotros hoy, que va a ser una de las que va a hablar. Y esto va a continuar. Así que mi agradecimiento una vez más, Marcelo, Ale, la admiración que tengo por ambos y gracias a todos por haber participado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, un placer. Chao, Placer chao. enorme. Gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Gracias, Daniel.